Dios te bendiga, soy el pastor Nando Esteider. Bienvenidos a la nueva temporada y a otro episodio más de A la Mesa. Para nosotros es un placer siempre tomar este tiempo para escudriñar la Escritura. Vemos la Biblia como una sola historia y vemos el carácter de Dios reflejado en las páginas de nuestra Biblia. Y este es el segundo episodio de un libro fascinante que en el episodio pasado llegamos a la conclusión de que aunque el nombre Dios no aparece en él, Dios está en los trasbastidores, como decía Jessica. Está tras bastidores en toda la historia. Así que, y me acompaña nuevamente Jessica. Así que Dios te bendiga, mi amor. Dios te bendiga, Nando. Qué privilegio estar contigo nuevamente y qué bueno poder compartir con ustedes en esta oportunidad este segundo capítulo del libro de Esther. Aquí van a entrar unos personajes muy importantes y muy mencionados, así que vamos a ver cómo el Señor está obrando a favor de su pueblo, aun cuando no sale su nombre, aun cuando está tras bastidores, como decimos, el Señor está obrando y está muy presente en este capítulo. Entonces tenemos en esta etapa, el contexto de este capítulo 2 es que la reina Vasti es repudiada, el rey se le pasa aquí ya el enojo y empieza a pensar en la idea de tener una reina y de momento empieza a pensar en Vasti, ¿verdad? Y entonces los asistentes le dicen, vamos a buscar en el imperio jóvenes que sean hermosas y vamos a conducir un proceso complejo, ¿verdad? Porque pudiéramos decir un concurso de belleza, pero un concurso de belleza donde el resultado final de quien quedaría como reina tendría de premio de esposo a este rey, claro, que acababa de demostrar que era capaz de repudiar y de excluir de su presencia a una mujer. Así que estábamos hablando de un proceso difícil, ¿verdad? Sí. Y entonces el rey nombró delegados en las diferentes provincias y empezaron a buscar mujeres jóvenes que fueran hermosas para que participaran básicamente de un harén para este rey. Definitivamente vimos en el capítulo pasado, ¿verdad? Cómo este rey buscó el consejo y el consejo no era correcto. Pero entonces también ahora nosotros vemos que no ha aprendido mucho. Sigue pidiéndole consejo a esta misma gente, ¿verdad? Que tenía. Y vemos rápidamente que... Y sigue haciéndoles caso. Sigue haciéndoles caso. Él se da cuenta, se le pasó la borrachera, se le pasó, ¿verdad? El momento de tomar esa mala decisión, viene a sobriedad y rápido piensa en la reina y en lo que había acontecido con Vasti. Y sin embargo, rápido llama a estos consejeros y ellos son los que entonces le dicen que bueno, vamos a buscarle al rey para que no esté triste. Está una mujer, una reina, ¿verdad? Los reyes en ese momento tenían otras mujeres, ¿verdad? Parte de su harem. Pero no, él extraña, ¿verdad? A su reina. Y por eso es que entonces se hace este certamen y empiezan a buscar, ¿verdad? Mujeres dentro de todo el reino que sean hermosas. Pero lo difícil de esto es que, Nando, cuando empiezan a buscar mujeres a través de todo el reino, estas mujeres que llegaban allí, no era que iban a ser libres o iba a ser una reina que iba a poder disfrutar, ¿verdad? De estar, como tú dices, con un rey bueno. Es que iban a estar esclavizadas en el sentido de que ellas no podían salir del palacio. Ellas tenían que quedarse allí y ver si él las escogía como reina. Y si no, iban a pasar a ser parte de un harem de que cuando el rey quisiera,
pues entonces el rey las mandaba a buscar. Realmente estamos O hablando sea, de un certamen de belleza de esclavas. de esclavas sexuales, ¿me entiendes? De que cuando el rey quisiera estar con alguna, pues tuviera, o si no, pasaban a ser esclavas dentro de, o tener algún oficio dentro del reinado. Es, Qué es- complejo es tuvo que haber importante sido esto. señalar que básicamente estamos hablando de un rey, Ujú. ¿verdad? Lo dijimos la vez pasada, pero para que estemos claros que era el rey más poderoso que había sobre la tierra en este Claro. tiempo y que obviamente no era un rey judío ni nada. No. Estamos hablando de rey de este imperio medo-persa en la región de Mesopotamia, que básicamente eran los dueños de todo el mundo conocido, moviéndose hacia la idea de invadir Grecia y todos estos lugares. Pero entonces aquí nos introduce, saliendo un poco del rey, se nos introduce un personaje muy interesante y que se llama Mardoqueo. Ujú. Mardoqueo es este judío, ¿verdad? Que pertenece a la tribu de Benjamín, que es Ujú. parte de estas personas que van a vivir allí, a Babilonia. Entonces, dice que es descendiente de Cis y de Simei. Entonces, este hombre que fue desterrado de Jerusalén tiene una prima muy joven, ¿verdad? Que dice la escritura, que mueren sus padres. Ujú. Y él, ¿verdad? Eh, la adopta. Sí, Adopta a una esta huérfana, ella joven. queda huérfana. Exactamente. Así que Ujú. entra este otro personaje que es Esther, que junto a Mardoqueo, ¿verdad? Que él cría a esta chica, a esta joven, como su hija, ¿verdad? Ya están en un momento difícil. Tú estás en otra tierra. Esta joven queda huérfana de Pasando un papá quebranto. y mamá. Está quebrada porque está en Ujú. otro lugar. Y este hombre noble, ¿verdad? Su tío, Ujú. decide en una tierra extraña, decide, no, esta joven yo me la llevo y yo la voy a adoptar como mi hija. Cuando tú adoptas a una persona y la haces parte tuya, de tu familia, ¿verdad? Ujú. Aún más inmediata, porque ya era su familia. Pero entonces estaba el cuidado de ella. Y vamos a ver un hombre que sus cuidados sobre esta joven nunca dejan de ser. Ujú. Y una joven que respeta tanto a este hombre, aún en tierra extraña, porque ha visto su nobleza, ha Ujú. visto su rectitud, ha visto cómo se conduce, Ujú. ¿verdad? Ha visto su bondad, que ella en la historia, nosotros vamos viendo cómo ella siempre honra el consejo de Y, este hombre que es Mardoqueo. y entonces este decreto del rey, ¿verdad? De las jóvenes que fueran llevadas para ser parte de su harem, entonces de momento incluye a Esther. Claro. Entonces Esther es llevada al harem del rey en la fortaleza de Susa. Ujú. Y Hegai, que era el que estaba al cuidado de estas jóvenes, quedó bien impresionado Hmm. y básicamente de momento es como ver el favor de Dios sobre Esther en medio de una circunstancia tan difícil, porque imagínate ella haber perdido a sus padres y de momento ella está siendo cuidada por Mardoqueo, pero de momento tiene que ser por lo hermosa que era, viene a ser escogida Claro. y entonces se ordenó que entonces se le hiciera un tratamiento especial de belleza, De aceites y de todo lo demás. aceites, le asignaron unas doncellas, así que inclusive llegó al mejor lugar del harén y esta parte para mí es importante porque siguiendo esta parte del Dios que está tras bastidores, Ujú. vemos el favor de Dios cuando estuvimos estudiando en A la Mesa el Génesis y hablábamos de la historia de José, de todos los quebrantos y los Claro. procesos que atravesó, pero a la misma vez era como Dios guiando cada uno de esos procesos. Pues vemos aquí a Esther como Dios guiando sus procesos, aun cuando Esther no había revelado a nadie que ella era judía. Claro. Pero vemos cómo el Señor la llevó hasta el mejor lugar del harén donde la cuidaban y allí Mardoqueo
Aún allí la Aún allí cuidaba. la cuidaba, paseaba por allí, ¿no? Paseaba, dice, por el palacio, por todos esos lugares, ¿verdad? Donde ella había sido llevada y cuidaba de ella. Y me llama tanto la atención ese favor, como tú dices, que el Señor tenía sobre ella. ¿Por qué? Porque en momentos complejos Dios no deja de estar. Dios no deja de estar con aquellos, ¿verdad?, que son sus hijos y teniendo cuidado de ellos, aunque no los veamos. Aunque el nombre de Dios, como dijimos desde un principio, no está escrito en la historia, vemos cómo el Señor está tras bastidores cuidando de ella. Este hombre que se supone que esté a su cuidado, dice que ella seguía el consejo de él le daba lo mejor a ella. Entonces, ¿cómo Dios cuida de sus hijos? ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan trazado para su pueblo, para la historia, para lo que Él va a hacer, para cuidar su descendencia. ¿Y cómo escoge a seres humanos comunes y que quizás otros no esperarían de ellos? Pero el Señor tenía a esta huérfana que había sido, ¿verdad?, abrazada por su tío, ahora llevada a un harem en un lugar difícil, con un rey complejo, ¿verdad?, con mucho orgullo y capricho de hacer lo que él quería o lo que bien le pareciera a él o le conveniera a él, ¿verdad? ¿Cómo aún allí Dios cuida de sus hijos? Y entonces, ¿verdad? Para poder ir continuando con los demás capítulos, la realidad es que aquí el concurso de belleza, luego de todo este proceso, se lo lleva Esther. Esther entonces, en cuanto el rey la vio, quedó fascinado con ella, fascinado con su belleza, al punto de que le puso la corona real sobre la cabeza y la declaró reina en el lugar de Basti. Hizo un banquete, decretó día de fiesta para las provincias e inclusive en ese momento, entonces vemos, para mí este detalle del verso 19 para continuar con el capítulo 3, es que Mardoqueo fue designado a la misma vez oficial del palacio. Entonces, y vemos aquí que el consejo de Mardoqueo constantemente a Esther era que no revelara su nacionalidad, que no revelara que era judía. Y Esther se mantuvo firme de seguir ese consejo. Se mantuvo firme de no revelarlo y de seguir el consejo fiel que Mardoqueo le daba. Como yo decía, ella vio en Mardoqueo una persona que no solamente la adoptó y la crió, sino que tenía unos principios. Y tú ves a un Mardoqueo que sabía que estaba en un lugar que no era, ¿verdad?, su tierra, que no seguían las direcciones como en el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero aún allí, Dios lo posiciona, lo pone en ese lugar al mismo tiempo que Esther. Y tú ves cómo él sigue dando consejos y dirigiendo a Esther y ella dejándose ser dirigida por él. Qué glorioso es tener un consejero, ¿verdad?, como Mardoqueo. Qué glorioso sería tener nosotros también y aceptar el consejo de aquellos que nosotros hemos visto su ejemplo, que nosotros hemos visto su conducta. Como dice la Escritura, ¿verdad? Ella había visto la conducta de Mardoqueo y seguía fielmente su consejo. Y en este momento, él le había dicho, no reveles tu nacionalidad. Y en medio de esta historia, entonces vemos cómo ambos están en un lugar estratégico, en un momento demasiado importante. Y entonces, pues, Mardoqueo estando allí como oficial del palacio, mientras él estaba de guardia, habían dos de los eunucos del rey, o sea, de los más cercanos del rey, que estaban hablando de que se habían enojado con el rey y que estaban conspirando para matarlo. Que era algo muy común en este tiempo, en los reyes, ¿verdad? Se levantaba siempre alguien de los más cercanos con la idea de conspirar para matar. Y entonces Mardoqueo, al enterarse de esto, le pasó la información a Esther.
y le dijo, mira, estas personas están buscando la vida de, ¿verdad? Quieren matar a Jerjes. Y ella se lo cuenta al rey, Claro. ¿verdad? En obediencia nuevamente, siguiendo el consejo y dándole el crédito a Mardoqueo. Y cuando se hizo entonces la investigación, se confirmó que lo que Mardoqueo estaba diciendo era cierto y esos hombres entonces fueron juzgados. Claro. Y todo esto quedó registrado, y esta parte es importante, queda registrado en el libro de la historia del reinado del rey Jerjes. Sí. Entonces, nuestras historias, lo que hacemos para bien, queda registrado. Claro, claro. Queda registrado y como vemos también, lo que estos hombres hicieron quedó registrado, ¿verdad? Queda lo bueno y lo malo. Queda lo bueno y lo malo. Nosotros necesitamos reflexionar siempre en nuestra vida que nosotros vamos a tener un día un juicio, ¿verdad? Y como tú estás muy bien enseñando en Apocalipsis, se va a mostrar lo bueno y lo malo. Qué glorioso saber que a través de Cristo nosotros podemos ser no solamente perdonados, sino actuar de manera diferente el resto de nuestra vida luego de habernos topado con la salvación del Señor. Así que este suceso, como queda registrado, va a tener algo muy importante en la historia como sigue hilándose, ¿verdad? En los próximos capítulos. Pero me llama mucho la atención cómo rápido que Esther se entera, Mardoqueo le dice, y cómo ella es muy obediente de decirle al rey, y el rey hace que esto sea escrito, cómo Dios aún ahí estaba obrando. Hay una razón de ser para que esto ocurra. Y es otra forma más de nosotros ver cómo Dios está tras bastidores para luego salvar un pueblo. Un pueblo. Y entonces en el capítulo 3 nos introduce otro personaje. Claro. Y este personaje es Amán. Cha, 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 cha. Y Amán es este hombre que es ascendido, se convierte en el funcionario más poderoso. Claro. Así que lo que este hombre decía tenía mucho valor y mucho poder. Inclusive los funcionarios del rey, cuando lo subieron a Amán a este lugar, se inclinaban en señal de respeto cada vez que él pasaba, porque el rey lo había ordenado. Pero allí estaba nuestro ilustre Mardoqueo. Claro. Judío, hombre que solamente se arrodillaba ante el Señor, ¿verdad? Vemos a... Quizás aquí, como hemos dicho en otras ocasiones, no aparece Dios, pero aparece la realidad de este hombre Mardoqueo que dice, yo no me voy a inclinar ante un hombre y rendirle homenaje porque yo me inclino ante el Señor. Tenía sus convicciones muy, muy claras. Qué importante es eso. Aún cuando estaba en un lugar, ¿verdad?, diferente, sabía que esto podía costar tanto. Él tenía un lugar y un puesto importante, ¿verdad? Él era uno de los funcionarios del rey, pero cuando ve este hombre Amán, que dentro de su orgullo, dentro del lugar donde está y la posición que tiene, pues todos los hombres se inclinaban ante él y él decidió no reverenciar eso. En estos días estaba viendo cómo en las Olimpiadas hubo deportistas, ¿verdad?, que aun cuando podía costarle mucho el ellos poder hablar del Señor, no importándole dónde estaban o la gente que decidiera, pues ya no auspiciarlos o lo que fuera, ellos decidieron darle la gloria al único que merecía la gloria en su vida. Y a mí me encanta esta parte de Esther porque no importa dónde Dios no te posicione o qué lugar Dios te haya dado la sabiduría para que tú tengas y obtengas ese lugar, ¿qué tú vas a decidir hacer con tu vida el día que Dios te ponga en un lugar estratégico? Tú vas a decidir utilizarlo para ti y para tu orgullo y para que otros te den la honra que tú mereces, supuestamente, digo entre comillas, o tú vas a decidir honrar a aquel que te puso y te colocó en ese lugar. Y es bueno que traigas esta aplicación
porque inclusive en las Olimpiadas se decreta que nadie puede hacer ningún tipo de celebración que vaya hacia el cristianismo. Y tuvimos hubo una chica de Brasil que al ganar el oro hizo en lenguaje de señas. Sí. Fue como no me van a permitir hablar, pues yo lo hago en señas. Lo hago en señas de que Jesús era el Salvador, ¿no? Y entonces vemos también cómo a diario nosotros nos enfrentamos a momentos donde necesitamos accionar con convicción a pesar de lo que los demás piensen, porque los funcionarios del palacio empezaron a preguntarle, pero ¿por qué tú desobedeces la orden del rey? Y aún así él se negaba a adorar o a reverenciar a esta persona. Dice que todos los días le insistían y hablaban sobre lo mismo. Y aunque Mardoqueo le había dicho a Esther que no dijera que era judía, él no se avergonzaba de decir que era judío. Claro. Entonces, eso era lo que lo hacía algo diferente, porque este hombre estaba en un lugar extraño, como tú bien dices, en un sitio difícil y en un sitio donde ser judío podía costarle todo. Y él decidió, no, yo soy judío, esta es mi convicción, esto es lo que yo creo. Entonces, yo creo que necesitamos cada día, en medio de los procesos donde estamos viviendo, el establecer, mira, yo soy cristiano, esto es lo que yo creo. Obviamente, no quiere decir que voy a faltarle el respeto a nadie por eso, pero la realidad es que, como dijo Pedro, es mejor honrar a Dios antes que a los hombres. A mí me llama mucho la atención cuando de momento esta gente que está alrededor de Amán, ¿verdad? Porque la conducta de la gente hoy en día, nosotros no somos de este reino. Nosotros, nuestra nacionalidad está en el cielo, ¿verdad? Nosotros tenemos un lugar del cual somos, ¿verdad? Donde pertenecemos. Ese es nuestro lugar real. Pero si ustedes ven cómo funciona el mundo, aquí lo vemos. Dice que ellos empezaban a hablar y le decían, Mardoqueo, ¿por qué tú no te inclinas? Y dice que fueron hasta donde Amán a informarle y a decir, tú vas a tolerar que este hombre y la conducta de Mardoqueo, este hombre no te honre, o sea, este hombre no se incline delante de ti. Tú no ves que él es judío. Entonces, va a haber mucha gente que tal vez a nosotros nos va a señalar y va a decir, tú no ves que esta persona no miente, tú no ves que esta persona te está afectando en el negocio porque tú quieres mentir para ganar unas cosas. Porque es honesto, pero esta persona es honesto porque tiene una convicción y nos vamos a enfrentar a eso en el mundo. Y entonces hay unas consecuencias de las decisiones que nosotros tomamos. Pero nosotros tenemos que recordar a quién representamos. Y Mardoqueo lo tenía muy claro. Y aun cuando luego de este proceso Amán se molesta tanto, se enoja y se aira, y parece que se pone peor la cosa porque Amán no decide hacer algo contra Mardoqueo nada más. Claro. Él dice, hay que hacer algo contra toda esta raza, contra toda esta etnia judía, y esta gente hay que exterminarlo. Va donde el rey y le dice, mira, aquí hay una gente que definitivamente necesitan, viven aislados de los demás, tienen leyes diferentes, se niegan a obedecer las leyes del rey, así que no le conviene a los intereses del rey. O sea, él hizo toda un razonamiento para destruir al pueblo judío. Y se lo presentó al rey, y el rey, que ya lo conocemos, que es alguien pues que no tiene carácter, y que básicamente se deja guiar por lo que le dicen, en el momento donde se ataca su orgullo o su reputación. O sea, Amán supo influenciarlo. Por eso es tan importante que no seamos gente influenciable por cualquiera que viene a decirnos algo para tratar de levantar nuestro orgullo. No, al revés. En ese momento nosotros tenemos que ejecutar convicción. Pero este rey no, y este rey estuvo de acuerdo con Amán, y entonces decidieron confirmar la decisión, le puso el sello oficial y su anillo, y dijo, bueno, haz lo que tú quieras hacer.
Y empezaron a hacer un decreto donde empezaron a perseguir al pueblo judío. Pueblo judío. Eh, Eso es muy terrible, Nando, porque aquí tú ves a dónde puede llevarnos el orgullo. ¿A dónde llevó a Amán el orgullo de que un hombre no le honrara? No solamente yo quiero matar a esta persona, sino quiero matar a todos los que son como él. Y masacrarlos y Quiero aniquilarlos. masacrarlos y exterminar, ¿verdad? Todo un pueblo, ¿verdad? Entonces, de momento aquí vemos cómo Dios, que pareciera que está en silencio o que no está en escena, cómo entonces Dios está tras bastidores, ¿verdad? Para salvar a su pueblo. Y entonces Mardoqueo se entera, entrando ya en el capítulo 4, sí. Mardoqueo se entera de lo que ha ocurrido, rasga su ropa, se viste de tela áspera, se arroja ceniza, empieza a lamentarse, sí. Llega hasta la puerta del palacio y llega vestido de luto cuando eso no se permitía. Y entonces había un duelo, un quebranto. Entonces, gigantesco en el pueblo. Quizás claro. Aquí, como hemos dicho, no se menciona a Dios, pero se menciona que esta gente empezaron a ayunar, que era la forma en la cual clamaban al Señor y lloraban y se lamentaban. Y entonces, realmente lo que estaba aconteciendo era cruel, era horrible y era por la convicción que había tenido Mardoqueo. Así que, y las doncellas se enteran, le dicen a Esther, mira, Mardoqueo está triste. De duelo. Entonces, ella le envía ropa para que reemplazara la tela áspera que se había puesto. Sí, para que no estuviera triste, no estuviera de esa manera. Pero entonces ahí dice la Escritura que entonces él decide hablarle a Esther, ¿verdad? Y es uno de los momentos, ¿verdad? Donde nos dicen que hay que decirle la situación a Esther, ¿verdad? Y en ese proceso, pues, los funcionarios del rey y toda la gente sabe que este proceso que está ocurriendo es horrible, lo que está pasando. Y Mardoqueo lo pone al tanto. Y entonces, aquí hay un momento que yo creo que sería muy bueno que nosotros lo miráramos con mucho detalle. Porque entonces cuando Esther recibe esta información, pues ella trata de decir, mira, pues es que el rey, si yo voy y me presento sin ser invitada, ¿verdad? Porque él le envía, intercede por nosotros. Intercede por el pueblo judío. Y entonces ella le dice, es que si yo me presento, el rey me va a matar. Y aquí viene quizás el texto más importante de todo este libro de Esther, diría yo. Para mí el texto central, que es el capítulo 4, verso 13, en la Nueva Traducción Viviente. Mardoqueo le envía esta respuesta a Esther. Le dice, no te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirá de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Es maravilloso ver en este proceso que, aunque Mardoqueo le había dicho todo el tiempo a Esther y ella había seguido su ordenanza de que no dijera que ella era judía, en este momento donde el pueblo se ve en un momento de que serían exterminados, Mardoqueo rápido le dice y le cuenta a Esther, ¿verdad? Le manda a decir a Esther, no te quedes callada. Y no pienses que no vas a escapar. pienses que vas a escapar. Si te quedas allí, no vas a escapar de esta muerte. Y sabes que me gusta mucho, Jessica, que él le dice, Dios nos va a salvar de alguna manera. Claro. Algún alivio va a venir de algún lugar. Ahora,
asegúrate de que si hay un plan de Dios, Sí. que tú estés del lado del plan de Dios. Claro. Porque Dios va a traer respiro o alivio por algún lado, pero tú vas a perecer. Qué claridad en medio del exilio, De la crisis. en medio de la crisis, el saber, y qué bueno es saber que nuestro Dios, como Mardoqueo lo tenía tan claro, de que Dios no estaba dejando de obrar, de que Dios en algún lugar Dios estaba haciendo un plan. Y entonces dice, puede que seas tú. No, Esther, despierta, puede que seas tú el instrumento que Dios quiere utilizar para entonces bendecirnos como pueblo, para traer liberación. ¿Sabe? No hay por qué temer, ¿entiendes? inclusive le dice, tienes que darte cuenta de que para esto fue que Dios permitió que llegaras al reino. Puede ser que fuera para esto. Y mira, y haciendo una aplicación y ya cerrando este episodio de hoy para entonces decir ya mismo en qué nos vamos a quedar, pero ¿cómo podemos aplicar esto cuando hay tantas veces que uno dice, o que tú oyes a las personas decir, yo quiero llegar a tal lugar para honrar al Señor, para darle la gloria a Él, para que todo lo que yo haga apunte a Él, pero llegan a estos lugares y se quedan callados. Y Dios los llevó allí para que precisamente pudieran bendecir, pudieran ayudar, pudieran darle la gloria a Él. Pero llegan a lugares estratégicos y después de haber estado mucho tiempo pidiendo llegar a un lugar, llegan y no accionan conforme a la palabra. Así que apliquemos, si el Señor te ha llevado a un lugar específico, asegúrate de que como ha sido el Señor, pues entonces de honrarlo. Así como Mardoqueo estuvo dispuesto a firmar su convicción, no importando lo que ocurriera, pues así hazlo tú también. Así que, bueno, nos quedamos aquí con cuál va a ser la respuesta de Esther. Claro. Nos quedamos en que Mardoqueo le dice, ¿quién sabe si para esta hora es que llegaste al reino? Y vamos a ver en el próximo episodio la respuesta de Esther. La respuesta de Esther. ¿Y qué decidió? Si ella decidió entonces hacer como Amán, que cuando llegó a una posición delante del rey y delante del reino, lo tomó como orgullo y decidió vivir para él mismo y para tratar de obtener que todos lo veneraran, o si ella decidió, como Dios pide de nosotros y como Él mismo fue capaz de hacer. Así que eso lo veremos en el próximo episodio. Jessica, gracias por estar junto a mí. Gracias a ti. Siempre es un deleite de compartir la palabra juntos. Así que les invitamos a que se suscriba a nuestra página, tanto de Facebook como de YouTube, de Catacumba 9. También puede bajar nuestra aplicación, y en nuestra aplicación ahora estamos estrenando una sección donde tiene las series de las predicaciones, como ahora la que estamos ofreciendo de Apocalipsis, o este podcast de A la Mesa, donde está en orden desde Génesis hasta ahora estos episodios que estamos discutiendo a Esther. Así que esperamos que esto sea de beneficio, de edificación para todos ustedes. Que el Señor les bendiga y nos vemos en el próximo episodio de A la Mesa.